Muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso Teorías del Estado. Espero que se encuentren muy bien. La intención principal de este video es pues precisamente darles la bienvenida dentro de la iniciativa virtual que vamos a tener con el curso debido pues a las circunstancias que estamos viviendo. Pues a estas situaciones de fuerza mayor y a que el semestre pues sigue en pie, no sabemos si todo va a ser de esta manera o no, pero pues por ahora este es el medio pues del que disponemos para dictar las clases. La idea no es, luego de una conversación con Johan pues que tuvimos, llegamos a la conclusión que la idea no es retomar desde cero y de recordar, pues hasta ahora lo que hemos tratado, esperamos que lo hayan tenido claro, se le hizo mucho énfasis, la última sesión que logramos tener, que creo que fue bastante provechosa, tuvimos pues efectivamente la oportunidad de, por así decirlo, saldar el primer contenido del curso. Entonces en esa medida la idea no va a ser devolvernos, sino continuar en el curso desde donde dejamos. En esa medida, pues lo primero es recordar que habíamos dejado una lectura asignada, que es precisamente La Génesis Social del Estado, de un autor que se llama Norbert Elias, un capítulo dentro de un texto que se llama El proceso de la civilización. Este es uno de los textos que los invitamos pues a que lo estudien de verdad con detenimiento, en la medida en la que hace parte de la estructura central del curso y es bastante importante para precisamente entender como toda esta dinámica. Bueno, lo primero pues que es importante y que se me iba olvidando antes de empezar es que la idea, conforme pues a los correos que recibimos de ustedes, no vamos a hacer sesiones virtuales presenciales porque vemos que no todos tienen acceso a internet en el mismo momento y tampoco pues vamos a generar ninguna página de Facebook como pensamos en algún momento, en la medida en la que también vemos que hay muchos que no tienen esta herramienta. Entonces las dinámicas van a ser principalmente, vamos a tratar de grabar nuestras clases por YouTube. Yo voy a ver si puedo adaptar un espacio en una plataforma que tiene el correo de la universidad de Gmail, que es Google Classroom, y puedo ir colgando ahí tanto las clases como una especie de foro para que conversemos sobre las mismas y pues trataré al menos de generar ahí unos contenidos que me interesaría y me gustaría mucho que ustedes retroalimenten con el fin de que efectivamente podamos ir teniendo como una interacción. A la final, hasta ahora, lo que se ha pretendido pues con estos espacios virtuales es que se genere una interacción con el curso, que no se nos olviden los conceptos, que sigamos dando la clase, que tengamos todo presente, para que no pase como sucedió en noviembre a diciembre, que simplemente nos desconectamos y nos volvimos a ver ahora entre finales de enero y principios de febrero, y claro, estábamos completamente perdidos de todo lo que había sucedido hasta entonces. Entonces, por ahora lo principal es que seguiremos dando las clases con el fin de que haya una interacción. Yo voy a tratar de adaptar esta plataforma y pues apoyaré a Johan para también, para que seamos los dos los que podamos generar contenido en el mismo. Y bueno, pues esa es más o menos como la dinámica. Igual cualquier cosa nos pueden escribir al correo que nosotros vamos a estar pendientes. No se preocupen que no hay nada en vivo y en directo, entonces pueden consultar el correo no, pues la página y estos videos de YouTube cuando ustedes dispongan. Eso sí les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia con la subida. Personalmente yo no estoy en Medellín y el internet es un poquito lento, entonces a veces para subir los videos de YouTube se demora todo el día o la mitad de una noche, entonces de pronto no quedan subidos el mismo miércoles, sino que quedan el jueves, el viernes en la mañana más tardar, pero la idea es que sí le podamos dar la continuidad al curso y que ustedes dentro de la semana revisen pues todo lo que tenemos, todo lo que hemos ido montando. Los invitamos a que participen en el foro, a que interactúen. Esto me parece bastante valioso. Pueden ser escribiendo. Los invito también a una dinámica que veo que está siendo muy popular, que es que si quieren generen memes sobre las cosas, que también nos puede ayudar a conceptualizar sobre lo que se tiene claro y lo que no.
Bueno, entonces retomando precisamente con Norbert Elias, en la última sesión habíamos precisamente dejado de tarea la lectura de una parte del proceso de la civilización que tiene que ver con lo que se llama la génesis social del Estado, una parte del texto de Elias muy valiosa, en la que precisamente existe o que gira alrededor de un concepto central que es la idea del monopolio. Esta idea del monopolio le va a servir precisamente a Elías para tratar de explicar desde una perspectiva social las dinámicas que se gestaron tanto en la Edad Media como pues en la edad feudal como en la época burguesa, ¿cierto? Entonces en esa medida él va a tratar precisamente de generar una relación que parte a través, una relación entre ambas épocas que precisamente parte a partir de esta dinámica. Entonces, retomando pues con lo que dice el texto, él precisamente habla de cómo en los feudos se empiezan, por así decirlo, a prescindir, se empiezan a volver cada vez menos importantes los reyes, y los mismos feudos comienzan a volverse estados independientes en la medida en la que comienzan a volverse entidades que pueden generar una autonomía en cuanto a su desarrollo. Para explicar la época del monopolio de entonces, se vuelve Elías a hablar de cómo el rey de Francia lo que comienza a hacer es precisamente a batallar por el territorio con la intención de generarse o de hacerse con el poder absoluto alrededor del mismo. Él dice que precisamente las luchas de Luis VI son los primeros pasos que se dan en el camino hacia el monopolio. Ese monopolio que más adelante iba a tener o que iba a estar precisamente en manos de la realeza. Él dice que precisamente en un principio la realeza solamente era superior a los señores feudales del entorno en una razón especial, y es en cuanto a la propiedad del suelo y a la fortaleza militar y económica, lo cual se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, porque en un principio él dice que esa diferencia en cuanto a las posesiones, en cuanto a la propiedad de la tierra, es completamente mínima. Y él va a decir va a decir Elías que precisamente todo esto se da porque el mecanismo de la consecución del predominio, del predominio siempre va a estar ligado a la acumulación de propiedad y al aumento del poder militar y económico. Entonces, si vemos la acumulación de propiedad y el aumento del poderío económico, podemos pensar, y los invito a que relacionen eso precisamente con la teoría de Tilly que vimos en sesiones pasadas. Se genera entonces esa presión, esa necesidad por conseguir y conseguir más tierras, porque quien no consigue más tierras y se queda solamente con lo que tiene en ese momento, deja de ser más para volverse menos. Y es a través de esa dinámica, de esa necesidad de cada vez acumular más y más y más tierras y de no estancarse o de no tener o poseer menos tierras, que se va a generar en Elías lo que él va a denominar el mecanismo del monopolio, porque los medios de poder le van a permitir a ciertos señores feudales que ellos midan sus fuerzas, y en la confrontación de esas fuerzas algunos se van a hacer más poderosos, y cada vez que se hagan más poderosos van a poder acumular y concentrar más poder, mientras que otros, que son los perdedores de esas luchas, van a ser los excluidos y van a ser quienes a la final terminen por relegarse, mientras que quienes siguen dentro de la lucha van, por así decirlo, compitiendo cada vez más y más con unos enemigos cada vez más selectos, que a la final va a generar un monopolio en unos cuantos que van a ser los victoriosos de todas las luchas de esas dinámicas. Bueno, así las cosas, se va a generar una dinámica que él va a considerar que es una dinámica característica de lo que es precisamente la edad, de lo que es la edad moderna occidental, y es que la misma está permeada por un grado muy alto de organización monopolista. Esto en la medida que precisamente ese monopolio se va a visualizar, y piensen en esto que voy a decir también
recuerden un poquito lo que vimos en las sesiones de que hablamos de Tilly, y es que se va precisamente a relacionar con la posibilidad de recaudar impuestos sobre la propiedad, que a la final tiene que ver con esa potestad que le va a terminar por ser relegada a un solo poder, que es el poder central, así como precisamente con la capacidad de tener los medios de coerción. Entonces, en esa medida, lo que va a suceder es que el monopolio de la violencia va a terminar por sostener al monopolio fiscal, y el monopolio fiscal va a terminar por sostener al monopolio de la violencia. Ambos terminan, por así decirlo, ser dos caras de la misma organización monopolista. Piensen como en una moneda. Por un lado está la parte financiera, la parte que efectivamente tiene que ver con la recaudación que se hace a través de los impuestos a la propiedad, mientras que por otro lado va a estar la cara que precisamente tiene que ver con el monopolio de la violencia como tal, de los medios de coerción, si lo ponemos en palabras de lo que diría Tilly. Termina precisamente por suceder en la medida en la que, como dijimos que son caras de una misma moneda, el uno va a depender del otro. La existencia del monopolio fiscal va a terminar por depender de la existencia del monopolio de la violencia. Y esta dinámica va a generar que a la final termine por generarse un mecanismo de administración permanente para la subsistencia de ambos. Y en la medida en la que se funda un mecanismo permanente que lo que busca precisamente es que subsistan tanto el monopolio fiscal como el monopolio de la violencia, las luchas que se van a generar van a dejar de ser luchas por eliminar el monopolio fiscal, o van a dejar de ser luchas que buscan eliminar el monopolio de la violencia, sino que las luchas que van a gestar los agentes de poder van a ser luchas que a la final están interesadas en dirimir quiénes van a ser las personas o quiénes van a ser las entidades, quiénes van a ser los sujetos que van a poder precisamente manejar ambos monopolios. Precisamente para retomar la sociedad de la era moderna, que precisamente pues estamos hablando en términos de Occidente, va a tener cierto grado, como ya decíamos, de organización monopolística. Y ese grado de organización se va a ver relegado en la medida en la que se le arrebata a los individuos, o sea, a las personas, a los sujetos individualmente considerados, la posibilidad de ellos mismos disponer de los medios militares, y los mismos se les reservan a un poder que es el poder central. Lo mismo sucede con la posibilidad de cobrar los impuestos, que se le van a arrebatar a los individuos y se van precisamente a asignar al mismo poder central. Entonces, en esa medida, los medios financieros que terminan por afluir van a sostener el monopolio tanto fiscal como de la violencia, y ese monopolio de la violencia va a terminar por ser efectivo a la hora de cobrar esos impuestos y generar esos medios financieros que soportan al monopolio de la violencia. Entonces, si vemos ahí, hay una correlación. El monopolio de la violencia termina por generar el ámbito, o termina por generar un ambiente que le permite al ámbito financiero florecer, y ese ámbito financiero, en la medida en la que florece, va a terminar, por así decirlo, por retribuirse hacia ese monopolio de la violencia. Entonces ahí vemos la interrelación pues que existe. Si nos acordamos un poquito de Tilly, habíamos quedado en que precisamente en el mismo se generaba la necesidad de generar un aparato, de crear un aparato administrativo y permanente que, por así decirlo, sirviera para el manejo del capital y la coerción, como habíamos dicho. Y esto se vuelve una constante. Y esa constante, volviendo a Elías, lo que va a hacer es que va a generar que ya no se luche por destruir el monopolio, sino por apropiarse del monopolio. Los agentes con poder ya no van a buscar derrocar el monopolio, sino hacerse ellos ser precisamente quienes ostentan el monopolio como tal. Entonces, otra cosa que es importante es que esos monopolios han cambiado, así como se hablaba de monopolios sobre la tierra, sobre el suelo como tal. También ahora, hoy en día, se habla más que todo de los monopolios en asuntos del dinero, de la acumulación del dinero.
El caso es que hay un asunto muy importante dentro de toda esta dinámica que es la lucha. La lucha tiene un papel epicéntrico dentro de la figura del monopolio porque la lucha es la que genera la posibilidad de la transferencia en las relaciones de fuerza. Cuando hay una lucha, pues hay dos bandos, en principio dos bandos enfrentados, y alguno de ellos ganará y otro de ellos perderá, lo que va a hacer que lo que era la fuerza del uno termine transferida al otro, y esa transferencia es la que va a generar precisamente las dinámicas de monopolio. Los vencedores, o sea, los que efectivamente ganan en esas luchas, seguirán con otros competidores que también hayan ganado en unas luchas para así ir reduciendo y quedándose solamente los más fuertes, que van a ser quienes al final se van a hacer con el monopolio, mientras que los que pierden van a verse relegados dentro de esas luchas y van a desaparecer del ámbito del monopolio porque no tienen la capacidad. Lo que terminan por hacer es transferir ese poder que alguna vez tuvieron a los vencedores. Hay un asunto, ahora que estamos hablando precisamente de las luchas, que es importante también tener muy presente en el monopolio, y es que dentro del monopolio, así como existen las personas que efectivamente, es que las personas, bueno, los agentes que efectivamente tienen ese poder, van a existir quienes son los vencidos. El caso es que en la figura del monopolio es una figura social compleja, porque a la final aquellos que ostentan todo el poder no van a tener la posibilidad de usarlo, de disponer de ellos todo el tiempo. A la final ellos necesitan delegar o necesitan, por así decirlo, compartir ese ámbito de poder, y eso va a generar una dinámica social que son los dependientes. Así como está el monopolista, está una serie de sujetos o de agentes que son los dependientes, que van a depender de ese monopolista y de su monopolio para subsistir. Entonces, a la final, el monopolista no termina, por así decirlo, en ser una rueda suelta dentro de la dinámica, porque él va a depender también de que todos estos dependientes que él tiene a su cargo le ayuden, le generen precisamente unas dinámicas, unas retribuciones que hagan que el monopolio confluya, o más que confluya, pueda funcionar a la perfección. Así las cosas, lo que termina por hacer el monopolio es por generar un entramado humano, un entramado social, de un montón que genera una serie de interdependencias. Cada vez que se generan más dependientes, o sea, cada vez que se generan más dependencias entre el monopolio y los dependientes, el monopolista más los va a necesitar para precisamente conservar y administrar las oportunidades que él mismo ha monopolizado. Entonces ahí vemos que no solamente los dependientes necesitan del monopolista y su fuerza para funcionar, sino que el monopolista necesita a los dependientes para que le ayuden en la administración de su monopolio. Entonces, en la medida en la que entre más grande sea un monopolio, más grande y más difícil va a ser su administración y más cantidad de dependientes se van a necesitar para que la misma tenga un adecuado funcionamiento. En la apuesta que precisamente hace Elías es que él va a decir que todos los monopolios van a terminar por generar un punto de equilibrio en el cual ya nadie se va a poder apropiar de los beneficios porque el reparto de funciones va a estar tan bien asignado que en el mismo reparto hace que nadie, por así decirlo, entre en un desbalance de fuerzas. Allí pasamos pues precisamente a lo que yo considero que es la columna vertebral de Elías, que tiene que ver precisamente con lo que él llama la estructura de la constitución de un monopolio. Elías va a decir que la estructura de la constitución de un monopolio está, por así decirlo, fragmentada en dos momentos principales. El primero es el de la competencia libre, que es donde se da la lucha y la competición de un número relativamente amplio de personas con el fin de conseguir oportunidades que aún no están sometidas al monopolio de un individuo o de un grupo de individuos, ¿cierto? Se refiere pues a ese primer momento donde efectivamente existe la libre competencia, es decir, una gran cantidad de personas o agentes pueden entrar a apropiarse o pueden entrar a luchar, a generar esa transferencia a la que habíamos hablado, para precisamente ver si pueden o no apropiarse de determinados
medios, oportunidades. Y él va a decir que precisamente dentro de todo monopolio social existe un presupuesto, que es la lucha de exclusión, que es decir, ese momento en el que precisamente se genera el efecto de la transferencia entre las relaciones sociales, es decir, ese momento donde algunos individuos van a quedar con el poder y van a poder continuar en la lucha para precisamente generar mayor poder y que los acerque a conseguir el monopolio, mientras que algunos van a perder en esa lucha y van a terminar por ser dependientes de sus vencedores para poder ayudarles a conquistar ese monopolio. Esa lucha, lo que hace precisamente esa lucha de exclusión, es generar por un lado la imposibilidad de acceder directamente a un montón de oportunidades, a un grupo de personas que se va a ver relegado a ser parte de otro grupo que sí fue vencedor para poder acceder a ese monopolio. Y por otro lado, lo que va a generar ese sistema de luchas es centralizar cada vez más las oportunidades existentes. Oportunidades que cada vez irán reduciéndose y van a quedar a disposición de un menor grupo de personas hasta el punto que pueden quedar en manos de una unidad social. No me refiero a una persona, sino a una unidad social. Unidad social que por sí sola no va a verse en la capacidad de consumir todos los productos, y menos en una sociedad que tiene una fuerte división de funciones, que es una de las características de las sociedades modernas. Entonces lo que va a tener que hacer precisamente esa unidad social es distribuir a todos sus dependientes toda esa serie de productos y beneficios. Y a partir de allí se abre nuevamente la dinámica de la libre competencia entre un grupo cada vez menor de individuos. Y la otra fase es cuando precisamente toda esa facultad de gestión, de gestionar, de manejar, de distribuir todas esas oportunidades que fueron centralizadas y monopolizadas, se tiende a escapar de las manos de un individuo y termina por pasarse a un número cada vez mayor de personas, quienes finalmente las convertirán o se convertirán en un entramado de seres que terminan por ser interdependientes para poder manejar o para ellos poder hacerse con esa función. Y para poner un ejemplo de esto, for Dummies, un ejemplo muy básico, vamos a aterrizar en el contexto que a la final es lo que todos estamos viviendo en estos momentos de aislamiento preventivo, pues, en el que estamos. Piensen, por ejemplo, que se abre una iniciativa en el que se le va a dar, no sé, en el que se va a premiar precisamente a la universidad que logre a la universidad o al Estado más bien, al Estado que logre precisamente con dar una vacuna frente al tema del coronavirus. Y bueno, y empiezan pues todos los estados a competir, ¿cierto? Entonces ahí estamos en la primera fase, que es la fase de libre competencia. Hay una lucha y hay una competición de un número relativamente amplio, hay muchos estados en el mundo, para efectivamente dar con esta vacuna, ¿cierto? Ahí van a haber algunos estados que automáticamente van a quedar relegados, como son aquellos que no tengan las altas capacidades investigativas, un alto número de científicos, una capacidad de adecuación de sus laboratorios frente al estudio del tema, aquellos que por el contexto que estén viviendo de emergencia no tengan la posibilidad de ponerse inmediatamente a investigar sobre el tema. Entonces, en esa medida, ahí ya vemos a los primeros que no van a poder acceder a las oportunidades o a la oportunidad principal de hacerse con este monopolio, ¿cierto? Entonces, por así decirlo, empezamos a ver, pongamos un escenario hipotético donde empiezan a haber 3 estados que fuertemente empiezan a ser quienes parece que se van a quedar o que van a lograr hacerse con este monopolio, porque parece que van a ser los que parecen orientados a sacar la vacuna. Entonces, frente a ellos, todos los otros van a quedar relegados. Pero supongamos que se necesitan X cantidad de personas para hacerse las pruebas.
Posiblemente este sea precisamente el momento donde esos estados digan, bueno, estos que no pudieron competir porque precisamente están paliando la situación, pues ahora nosotros vamos a necesitar de ellos, vean ahí van a aparecer los dependientes, vamos a necesitar de ellos para que nos presten a sujetos para estudiarlos. Entonces, en esa medida, los que ahora parecen que son los que están teniendo el monopolio van a necesitar de dependientes a otros que previamente fueron eliminados en la lucha por el monopolio para que efectivamente con ellos se pueda buscar hacerse con la totalidad del monopolio. Ahí van a salir los dependientes. Y en esa medida va a seguir la lucha hasta que se llegue al punto donde efectivamente uno de los estados se consolide como el que efectivamente llega a la vacuna y se hace precisamente con el monopolio de la misma. Y bueno, y para hablar de la segunda parte de la segunda etapa, que bien les expliqué, siguiendo con el ejemplo, sería cuando efectivamente el monopolio es reconocido, se reconoce, se da el premio, pues, o se le da, por así decirlo, los beneficios a ese estado que efectivamente dio con la vacuna, pero entonces ahora se le pide que la distribuya al resto de los estados, pues porque es necesaria, para eso se creó. Y en esa medida, lo que va a tener que hacer ese estado es expandir su capacidad, y es simplemente que ya no va a poder él solo continuar, sino que va a necesitar una cantidad mayor de personas para precisamente generar una interdependencia entre todas ellas. Entonces Estado ya lo que va a buscar es expandir su vacuna, entonces va a generar una cadena de comercialización, de manejo, en la que va a asignar a unas personas y en la que va a tratar, por así decirlo, de vincular a todos los estados. Entonces de ahí, de una oportunidad centralizada o del poder centralizado de la vacuna, se termina, por así decirlo, por expandir ese poder a una cantidad de gente, lo que termina por hacer que se genere un entramado de interdependencia entre todos los estados que van a adquirir la vacuna y el estado que la está adquiriendo. Y se van a necesitar un montón de sujetos dependientes para que toda esa cadena pueda funcionar. Y asimismo, pensando pues precisamente yo creo que de, de lo que consideraría el ejemplo más ilustrativo del texto, es precisamente cuando un guerrero se hace con un imperio, y es cuando precisamente un guerrero empieza a ganar pedazos de tierra, ¿cierto? Un guerrero se junta con un grupo de personas y empiezan a tener, por así decirlo, confrontaciones, que son las luchas que generan las transferencias de poder. Y por así decirlo, cada vez que ellos van ganando en estas confrontaciones, empiezan a hacerse no solo con un mayor poder, sino con una serie de tierras. Y ellos van a necesitar a unas personas que efectivamente les administren esas tierras, porque ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Y en esa medida se va a generar entonces una relación entre el monopolista, que va a ser el guerrero, que es quien tiene precisamente el poder en esos momentos, y sus dependientes, que posiblemente sean que sean de sus vencidos, a quienes se les asigna precisamente que cuiden o que administren o que manejen esas tierras mientras el guerrero está en su campaña. Es precisamente esta la dinámica que genera la idea del monopolio. De la libre competencia se pasa precisamente a un escenario donde empiezan a haber vencedores y vencidos, pero donde los vencedores no son capaces de salir adelante solos porque necesitan de los vencidos para precisamente generar una administración en aquello que ellos, a pesar de que tienen el beneficio, no logran explotar, y eso va a generar todo un entramado social que genera una interdependencia entre vencedores y vencidos, o entre lo que llamamos el monopolista y sus dependientes. Es importante que en la edad moderna no se pretende acabar con los monopolios, sino que la lucha es por hacerse con ellos, por ser quienes administran esos monopolios. También es muy importante explicar por qué el texto de la sociogénesis del Estado, y es porque lo que se busca es explicar desde los orígenes de la sociedad, o sea, cuáles son los cambios en la sociedad que generan las dinámicas que terminan por crear un Estado como tal, donde precisamente la idea de hacerse con el monopolio y de la lucha para llegar al monopolio
resultan epicéntricas a la hora de generar la idea de lo que hoy en día conocemos como el Estado. Espero que les haya quedado claro, es un tema muy denso, pero estoy segura que si leyeron el texto va a ser mucho más claro. De todas maneras abro el foro para sus inquietudes y espero dejarles unas pautas, una pequeña diapositiva que también explica la dinámica. Espero que esta clase haya sido de su provecho, espero que me pueda cargar en YouTube lo más pronto posible y estamos pues a la expectativa de que podamos seguir de esta manera generando nuestros espacios de clase mientras dura la contingencia. A todos ustedes y a sus familias cuídense mucho. Recuerden pues que esto que está pasando no es un chiste y a la orden con todo lo que necesiten. Feliz tarde y ojalá esto sea una clase provechosa para ustedes.